Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. En esta nueva serie de vídeos te ayudaré a probar la certificación de AWS Big Data Specialist. En cada vídeo veremos preguntas de exámenes reales a las que daremos respuesta. Espero que os sea útil. De ser así, suscríbete y dímelo en los comentarios. Pregunta número 1. Un ingeniero de datos de una empresa de fabricación está diseñando una plataforma de procesamiento de datos que recibe un gran volumen de datos no estructurado. El ingeniero de datos debe completar un esquema de estrella bien estructurado en Amazon Redshift. ¿Cuál es la estrategia de arquitectura más eficiente para este propósito? A. Transformar los datos no estructurados con Amazon MR y generar datos en CSV, en el esquema de análisis dentro de Redshift. B. Cargar los datos no estructurados en Redshift y utilizar funciones de análisis de cadenas para extraer datos estructurados para insertarlos en el esquema de análisis. C. Cuando los datos se guardan en Amazon S3, utilizar las notificaciones de evento de S3 y AWS Lambda para transformar el contenido del archivo. Insertar los datos en el esquema de análisis en Redshift. Y D. Normalizar los datos con una herramienta ETL de AWS Marketplace, conservar los resultados en Amazon S3 y utilizar AWS Lambda para insertar los datos en Redshift. Pues efectivamente, como supongo que habrás adivinado, la respuesta correcta es la A. Transformar los datos no estructurados con Amazon EMR y generar datos CSV en el esquema de análisis dentro de Redshift. Pregunta número 2. Se ha escrito un nuevo algoritmo en Python para identificar correos electrónicos spam. El algoritmo analiza el texto libre contenido en un conjunto de muestra de 1 millón de correos electrónicos almacenados en Amazon S3. Dicho algoritmo debe escalarse en un conjunto de datos de producción de 5 petabytes, que además reside en el almacenamiento de Amazon S3. ¿Qué estrategia de servicio de AWS es mejor para este caso de uso? A. Copiar los datos de Amazon Elastic Cache para realizar un análisis de texto en los datos en memoria y exportar los resultados del modelo a Amazon Machine Learning. B. Utilizar Amazon MR para paralelizar las tareas de análisis de texto en todo el clúster mediante un paso de programación de transmisión. C. Utilizar Amazon Elasticsearch Service para almacenar el texto y luego utilizar Python Elasticsearch Client para ejecutar análisis contra el índice del texto. Y D. Iniciar un trabajo de Python desde AWS Data Pipeline para ejecutarlo directamente en los archivos de texto de Amazon S3. Pues como espero que hayas adivinado, la respuesta correcta es la C. Utilizar Amazon Elasticsearch Service para almacenar el texto y luego utilizar Python Elasticsearch Client para ejecutar análisis contra el índice del texto. Pregunta número 3. Un ingeniero de datos elige Amazon DynamoDB como almacén de datos para una aplicación regulada. Esta solicitud debe enviarse a los reguladores para su revisión. El ingeniero de datos debe proporcionar un framework de control que enumere los controles de seguridad del proceso a seguir para agregar nuevos usuarios a los controles físicos del centro de datos, incluidos elementos como guardias de seguridad y cámaras. ¿Cómo se debe lograr este mapeo de control utilizando AWS? A. Solicitar informes de auditoría de terceros de AWS y el anexo de calidad de AWS y asignar las responsabilidades de AWS a los controles que se deben proporcionar. B. Solicitar acceso de auditor temporal del centro de datos a un centro de datos de AWS para verificar la asignación del control. C. Solicitar SLA relevantes y pautas de seguridad para Amazon DynamoDB y definir unas pautas dentro de la arquitectura de aplicaciones para mapearlas al framework de control. D. Solicitar diseños de arquitectura del sistema de Amazon DynamoDB para determinar cómo asignar las responsabilidades de AWS al control que se debe proporcionar.
Pues como espero que hayas adivinado, la respuesta correcta es la A. Solicitar informes de auditoría de terceros de AWS y/o el anexo de calidad de AWS y asignar las responsabilidades de AWS a los controles que se deben proporcionar. Pregunta número 4. Un administrador debe diseñar una estrategia de distribución para un esquema en estrella en el clúster Redshift. El administrador debe determinar el estilo de distribución óptimo para las tablas en el esquema de Redshift. ¿En qué tres circunstancias sería más apropiado elegir la distribución basada en claves? Tienes que seleccionar tres respuestas. A. Cuando el administrador necesita optimizar una tabla de dimensiones grandes que cambia lentamente. B. Cuando el administrador necesita reducir el tráfico entre nodos. C. Cuando el administrador necesita optimizar la tabla de hechos para la paridad con el número de segmentos. D. Cuando el administrador necesita equilibrar la distribución de datos y los datos de colocación. E. Cuando el administrador necesita aprovechar la ubicación de los datos en un nodo local para joins y agregados. Pues la respuesta correcta son la A, la C y la D. Pregunta número 5. La empresa A opera en el país X. Dicha empresa mantiene un gran conjunto de datos de órdenes de compras históricas que contienen datos personales de sus clientes en forma de nombres completos y número de teléfono. El conjunto de datos consta de 5 archivos de texto de 1 TB cada uno. Actualmente, el conjunto de datos reside en las instalaciones debido a los requisitos legales de almacenamiento de datos personales en el país. El Departamento de Investigación y Desarrollo necesita ejecutar un algoritmo de agrupación en clústeres en el conjunto de datos y desea utilizar el servicio Elastic MapReduce en la región de AWS más cercana. Debido a la distancia geográfica, la latencia mínima entre el sistema local y la región más cercana de AWS es de 200 milisegundos. ¿Qué opción le permite a la empresa hacer clústeres en la nube de AWS y cumplir con el requisito legal de mantener datos personales en el país? A. Anonimizar las partes de datos personales del conjunto de datos y transferir los archivos de datos a Amazon S3 en la región de AWS. Hacer que el clúster de EMR lea el conjunto de datos mediante EMRFS. B. Establecer un vínculo de conexión directa entre el sistema local y la región de AWS para reducir la latencia. Hacer que el clúster de EMR lea los datos directamente desde el sistema de almacenamiento local a través de Direct Connect. C. Cifrar los archivos de datos de acuerdo con los estándares de cifrados del país X y guardarlos en la región de AWS en Amazon S3. Hacer que el clúster de EMR lea el conjunto de datos mediante EMRFS. Y por último, la D, utilizar el dispositivo WS Import Export Snowball para transferir de forma segura los datos a la región de AWS y copiar los archivos en un volumen de EBS. Hacer que el clúster de EMR lea el conjunto de datos mediante EMRFS. Pues como creo que seguro has adivinado, la respuesta correcta es la B. Establecer un vínculo de conexión directa entre el sistema local y la región de AWS para reducir la latencia. Hacer que el clúster de EMR lea los datos directamente desde el sistema de almacenamiento local a través de Direct Connect. Pregunta número 6. Un administrador debe diseñar una estrategia para el esquema en un clúster de Redshift. El administrador debe determinar el estilo de distribución óptimo para las tablas en el esquema de Redshift. ¿En qué dos circunstancias sería más apropiado elegir una distribución uniforme? Escoge dos. Dos respuestas son correctas. A. Cuando las tablas están muy desnormalizadas y no participan en joins frecuentes. B. Cuando los datos deben agruparse en funciones de una clave específica en un segmento definido. C. Cuando se debe eliminar la transferencia de datos entre nodos. D. Cuando se ha cargado una nueva tabla y no está claro cómo se unirá a la dimensión. Pues las respuestas correctas son la B y la D, cuando los datos deben agruparse en función de una clave específica en un segmento definido, y D, cuando se ha cargado una nueva tabla y no está claro cómo se unirá a la dimensión.
Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras al canal, ya que esto me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos. También te agradecería que le dieras a like y pusieras un comentario diciéndome si el vídeo te ha sido útil. También puedes escribirme desde dónde estás viendo estos vídeos. Esto ayudará a YouTube a mostrar este vídeo a más personas que aún no conocen este canal. También, si te interesa, puedes hacerte miembro para acceder a un contenido exclusivo, ya que hay muchos vídeos que solo subo para miembros. Te dejo abajo en la descripción del vídeo el link para unirte. Muchas gracias.